Buenas tardes. Damos inicio a la presentación del informe Estado de la Nación 2020. Reciban una cordial bienvenida en nombre del Consejo Nacional de Rectores, la Defensoría de los Habitantes de la República y el programa Estado de la Nación. Hoy daremos a conocer los principales hallazgos del informe Estado de la Nación 2020 en Desarrollo Humano. También damos la bienvenida a quienes nos siguen por 13 Costa Rica Televisión y por medio de nuestras redes sociales. El programa Estado de la Nación es un centro de investigación e innovación sobre el desarrollo humano en Costa Rica y la región centroamericana. Fue creado en 1994 de la mano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Consejo Nacional de Rectores, CONARE. Y desde el 2003 es un programa permanente de las universidades públicas reunidas en el CONARE, con apoyo de la Defensoría de los Habitantes. Hoy presenta su producto más antiguo, el informe Estado de la Nación, en la edición del año 2020. Hoy nos acompañan el señor Luis Paulino Méndez Badilla, presidente del Consejo Nacional de Rectores y rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica, la señora Catalina Crespo Sancho, defensora de los habitantes de la República, el señor Jorge Vargas Cuyel, director del programa Estado de la Nación, y el señor Leonardo Merino Trejos, coordinador de investigación del informe Estado de la Nación. Para iniciar, el señor Luis Paulino Méndez, presidente del Consejo Nacional de Rectores, dará unas palabras de apertura a esta actividad. El programa del Estado de la Nación es un centro de investigación participativa e innovación para la promoción del desarrollo humano sostenible, creado por el Consejo Nacional de Rectores en 1994, que cuenta además con el apoyo de la Defensoría de los Habitantes. Desde su creación, brinda información relevante para el diseño de políticas públicas y la formación de una opinión crítica de la ciudadanía sobre temas estratégicos, tanto en Costa Rica como en Centroamérica. El informe del Estado de la Nación es uno de los productos de este programa y en sus 26 años de trayectoria se ha convertido en la principal fuente de información para la toma de decisiones en los diferentes sectores de la sociedad costarricense. El contenido del presente informe se sustenta en los estudios realizados para dar, como todos los años, una visión de conjunto sobre el desempeño nacional en desarrollo humano sostenible. Sin embargo, esta entrega es diferente, no tanto por su estructura, por las novedades en los temas y relieves, sino por la particular situación que vive la sociedad costarricense a la luz de la pandemia de COVID-19 y la crisis que ha desencadenado en la nación y en el mundo. Los aportes de investigación del programa Estado de la Nación para fundamentar respuestas de política pública innovadora ante la pandemia y ante las debilidades estructurales del estilo de desarrollo deben ser en este momento una contribución importante para enfrentar la coyuntura que experimenta el país. Costa Rica requiere ampliar la base de información y análisis con la que cuenta y aplicarla al diseño de políticas y a la toma de decisiones para evitar una mala salida de la crisis que provoque un deterioro estructural y de largo plazo en su desarrollo humano. La edición del año anterior advirtió de la urgencia de actuar con responsabilidad y de encontrar una salida política concertada frente a la convergencia de riesgos y el escaso margen de maniobra para enfrentarlos. Dicha advertencia se reitera en la presente edición con un sentido de urgencia mayor. Como presidente del CONARE, hago un llamado a los tomadores de decisión del país a darle la más alta prioridad a la atención de las debilidades estructurales señaladas en este informe. Finalmente, quiero agradecer al señor Jorge Vargas Cuyel, director del programa Estado de la Nación, y a todo el equipo de investigación y de apoyo por el compromiso mostrado año tras año en la elaboración de este informe. Muchas gracias. Muchas gracias, don Luis. Seguidamente escucharemos el mensaje de la señora Catalina Crespo, defensora de los habitantes de la República. El Estado de la Nación es uno de los programas académicos emblemáticos de Costa Rica. Este informe 2020 retrata a una Costa Rica que viene acarreando un desarrollo humano frágil y vulnerable, y además ahora golpeada por la pandemia. Muestra una Costa Rica débil y en crisis, con altos niveles de desempleo y subempleo, y con fuertes tensiones e incertidumbres sociales y políticas.
De los hallazgos más importantes y preocupantes de este informe es que la crisis actual podría agravarse aún más y tornarse en una crisis estructural del sistema económico, social, político e institucional que conduzca a Costa Rica a un largo y complejo periodo de turbulencias y retrocesos. Como defensora de los habitantes de la República, hago votos para que todos juntos, hombres y mujeres de este país, unidos hagamos los esfuerzos necesarios para que una vez más Costa Rica salga adelante de este reto, tal vez el más grande desde la fundación de la Segunda República. Costa Rica nos necesita a todos y nosotros no le vamos a fallar. Gracias, doña Catalina. A continuación, el señor Jorge Vargas Cuyel, director del programa Estado de la Nación, dirigirá unas palabras. Desde hace 26 años, el informe Estado de la Nación proporciona datos y análisis en profundidad sobre la situación que vive Costa Rica. La idea es que por medio del informe las personas cuenten con datos actualizados y de buena calidad sobre los avances y retrocesos en nuestro país, con el fin de que participen de mejor manera en los asuntos públicos. Creemos que la información es poder y que más información en manos de la ciudadanía significa más poder para ella. Si sabemos cómo está la situación, podemos imaginar y plantear mejores soluciones a los problemas nacionales. Con buena información, las personas pueden exigir cuentas a sus gobernantes, pero también a sus conciudadanos, pues al fin y al cabo, en una democracia como la nuestra, el destino de un país está en manos de todos. Hoy, gracias a la ayuda de 13 Costa Rica Televisión, podemos hacer llegar los principales resultados de este informe sobre la realidad nacional a toda su audiencia, tanto en televisión abierta como en cable. Presentamos el informe Estado de la Nación 2020, la edición número 26, en un momento en que el país vive la situación más dura y difícil en la historia moderna. Vivimos una crisis que es productiva, que es social y que es fiscal. El disparador inmediato fue el golpe de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, como lo demuestra el informe, el país ya estaba desde antes en una posición débil, frágil y expuesta a muchos riesgos. Como se dice popularmente, al perro flaco se le pegaron las pulgas. El futuro del país está en juego. Depende de cómo manejemos la situación en los próximos meses, así será la salida de la crisis. Podemos salir fortalecida de ellas, pero también muy golpeados y desesperanzados. Todo depende de lo que hagamos hoy. La situación es muy compleja, sin duda, y la responsabilidad histórica muy grande. Sin embargo, como lo retrata la portada del informe, no estamos perdidos. Costa Rica tiene fortalezas históricas en su desarrollo y una tradición democrática, ambos activos muy valiosos para encontrar soluciones positivas a esta crisis. Hay tiempo para pensar soluciones. Por eso, la portada del informe, una persona con gesto altivo, muestra que tiene dignidad y mira al futuro. Vive una tormenta interna, pero hay luz y esperanza. Conciencia ante las dificultades, pero también de nuestras capacidades para superar los problemas. Ese es el mensaje principal del informe 2020 del Estado de la Nación. Muchas gracias. Gracias, don Jorge. Pasamos en este momento a conocer los principales hallazgos del informe Estado de la Nación 2020, exposición a cargo del señor Leonardo Merino, coordinador de investigación. Muy buenas tardes. El informe Estado de la Nación analiza todos los años el desempeño del país en desarrollo humano sostenible, una idea que va más allá de la economía y evalúa también la situación social, ambiental y política en la que estamos. En esta edición analizamos el año 2019 y por la particular situación que estamos viviendo, todo lo que ha sido posible del año 2020. Lo que vamos a responder es cómo estaba el país cuando llega la pandemia, cuáles han sido sus principales efectos sobre el desarrollo humano
y qué herramientas útiles podemos aportar para debatir y enfrentar esta situación. El año pasado el informe dijo que el país ya vivía un momento muy delicado. Nuestras fortalezas históricas en el desarrollo humano estaban frágiles y vulnerables, y en eso llega el COVID-19 y nos puso en una grave crisis que amenaza el desarrollo humano. La peor crisis en décadas y, dependiendo de lo que hagamos, de nuestra historia moderna. La pandemia causó rápidos y profundos efectos en las condiciones de vida y de trabajo de la gente, con poca capacidad de respuesta, sobre todo porque ha materializado riesgos que creamos por no resolver por varias décadas ya nuestros problemas de fondo. No estábamos listos para un golpe así y lo sabíamos. Hace un año escribimos que podía depender de factores ajenos al país caer o no caer en una crisis. Esa advertencia se concretó. Pero es importante decir que ante eso Costa Rica no está indefensa, y aunque haya peligros tenemos herramientas para asumir lo que nos toca ahora, una gran responsabilidad y acción constructiva. Partiendo de esa lectura general, este informe nos presenta 3 grandes secciones con 2 mensajes clave cada una. La primera parte explica cómo llega Costa Rica a la pandemia y nos demuestra, como dijimos, que las fortalezas históricas en desarrollo humano estaban frágiles y vulnerables. Había muchos riesgos que hacían que una crisis nos pudiera dañar de manera muy profunda. En este mensaje vamos a usar la metáfora de un edificio de varios pisos. En el primer piso tenemos la base material del desarrollo, el territorio y los recursos naturales que sustentan la producción y la vida social. ¿Cuáles debilidades mostraba esa base? El país ha gestionado sus recursos de una manera paradójica. Somos fuertes en conservación, pero débiles en los patrones de uso de estos recursos y el territorio. El índice de desempeño ambiental que hacen las universidades de Yale y Columbia en Estados Unidos analiza varios de esos temas y les pone una nota. Como vemos en este gráfico, en 2 años perdimos puntos en varios aspectos: cuidado de la biodiversidad, calidad del aire, pesquerías, recurso hídrico y emisiones contaminantes. Entre 2018 y 2020, Costa Rica perdió 22 puestos en esta evaluación internacional. Entre algunos de los patrones de más impacto tenemos una gran dependencia de los hidrocarburos, especialmente para el sector transporte. En este gráfico podemos ver que el consumo de hidrocarburos alcanzó en el 2019 su cifra récord en los últimos 15 años. Ese es un rezago muy importante para los compromisos que ha adquirido el país en el mundo de reducción de emisiones. Encima de esta base material, el segundo piso es la estructura productiva que utiliza para generar empleo y riqueza estos recursos. Antes de la pandemia, esa estructura ya tenía problemas de articulación y de dependencia del centro del país y de pocos sectores. ¿Cuáles riesgos vulneran esa estructura? Analicemos esta estructura como una red a partir del registro de variables económicas del Banco Central, que mide la actividad de empresas privadas formales como una aproximación a la actividad económica del país. Lo que vemos aquí en el gráfico, en cada círculo, es un sector económico de una región concreta. Con esto se crea una red de todas las transacciones que realizan entre sí, compras y ventas. Esta primera telaraña de líneas que vamos a ver son todos los intercambios que hay entre ellas, la mayor parte de los cuales pasan por la gran área metropolitana o GAM, lo que vemos señalado abajo. Pero veamos esa red si solo consideramos las grandes transacciones, que es menos de un 1% del total. Y particularmente, esta última que vemos sería la red sin la gran área metropolitana. Vemos que es poco lo que pasa entre las otras regiones y eso limita el desarrollo regional. Pero además de esa dependencia que es territorial, hay una dependencia sectorial. Cada círculo que vemos es uno de los principales grandes sectores de toda la economía. Y las líneas que los unen son los vínculos entre ellos medidos en transacciones, compras y ventas. Lo que vemos en naranja es que el comercio es el que tiene la mayor interacción, las líneas más gruesas, incluso un 21% de todas las transacciones del país ocurren solo dentro de este mismo sector. Entonces, el sector comercio y la gran área metropolitana son 2 ejes centrales de la estructura y la actividad económica nacional. Por eso, la vulnerabilidad y la sostenibilidad en esta región no es un tema menor. Si creamos riesgos en la GAM, los creamos para toda la estructura productiva también.
Un ejemplo de ello es el crecimiento urbano y si este causa vulnerabilidades para esta zona. Lo que vamos a ver en este mapa es en rojo dónde se están concentrando más las construcciones recientes entre 2016 y 2019, que en gran parte sigue siendo en la GAM y ahora también se nota en las que llamamos ciudades intermedias del país. Estos procesos constructivos no han considerado ampliamente la sostenibilidad como un criterio. Para analizar y demostrar eso, creamos un índice que clasifica las condiciones para un desarrollo inmobiliario más sostenible en cada cantón. Eso con variables de 3 dimensiones: el riesgo de desastre, el ordenamiento territorial y el acceso a servicios. En el mapa vamos a ver ahora más de 350,000 pequeños puntos, cada uno de los cuales es una construcción, con base en datos georreferenciados del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. El color indica las condiciones, en verde las más favorables, las intermedias en amarillo y en rojo las condiciones menos favorables para la sostenibilidad. En estas últimas, las rojas, se ubica 1 de cada 4 metros cuadrados que se está construyendo en Costa Rica. Mayoritariamente significa que son zonas sin ordenamiento territorial, que están lejos de algunos servicios o que tienen también alta frecuencia de impacto por desastres. Si bien están distribuidos en todo el territorio, como vemos, una parte muy importante está en el centro del país también. Si en esa zona tomamos solamente el riesgo de desastre, veremos que hay un traslape importante. En los cantones que tienen alta frecuencia de eventos de desastre, los que vemos en azul en este mapa, se está construyendo el 38% de toda el área que se ha desarrollado en los últimos 4 años. Lo que vemos en el tamaño de estos círculos es la cantidad de área construida y eso es una vulnerabilidad más para esta zona clave, para la población y para la estructura económica nacional. El tercer piso es el de la distribución de los beneficios del desarrollo. Toma los recursos naturales del primer piso, la estructura productiva y la riqueza que genera y pretende asegurar la equidad y la integración social con ellos. Pero ¿cómo se expresan las fallas que tenemos en equidad e inclusión social? En lo que llevamos del siglo XXI, el país tiene niveles de desigualdad de ingresos inéditos, históricos. En este gráfico vamos a poder ver en azul cómo se distribuyen los hogares de menor a mayor ingreso. Y en naranja, cuánto del ingreso total del país recibe cada grupo. Si unimos los grupos que están en pobreza extrema, no extrema o los de ingresos muy bajos, tenemos al 43% de los hogares del país, pero estos captan solo el 15% de todos los ingresos. En el otro extremo, el de mayores ingresos, tenemos solo al 6% de los hogares, pero este acumula casi la 1/4 parte de todos los ingresos. En esto además hay que considerar que la encuesta de hogares que se utiliza no tiene capacidad de conocer los verdaderos niveles de ingreso en la población más rica. ¿Qué factores afectan esta desigualdad de ingreso? En este gráfico vamos a ver a la derecha factores que aumentan la desigualdad, particularmente los ingresos laborales de personas calificadas, principalmente las del sector público, aunque también en el privado y el independiente. A la izquierda vemos factores que reducen más bien la desigualdad. Un mayor ingreso laboral de los trabajadores y trabajadoras no calificados, en especial del sector privado, y las ayudas del Estado son los que más aportan. Por eso es clave, primero, el cumplimiento del salario mínimo, en particular en el sector privado, y también mantener los programas sociales. Esta desigualdad tiene también un color territorial. Aquí vemos la desigualdad salarial de la población trabajadora formal por distrito. Fuera de la gran área metropolitana vemos con los colores más claros que hay menor desigualdad, pero también son zonas con más incidencia de pobreza, una pobreza generalizada que hace que haya menos brechas entre los salarios. Los distritos más desiguales en rojo más bien coinciden en gran medida con los de mayor desarrollo, especialmente en la gran área metropolitana. Esta desigualdad salarial también tiene una consecuencia política. Este informe analizó retos de la democracia local a nivel municipal y encontró una relación entre participación electoral y desigualdad salarial. En este gráfico vamos a ver abajo el nivel de desigualdad salarial y a la izquierda la participación electoral en las elecciones municipales. Como vemos,
Entre más desigual es un cantón, más a la derecha, menos porcentaje de su población participa. Para reducir estas desigualdades hay limitaciones estructurales en la economía y el mercado de trabajo. ¿Cuáles son esos factores que restringen una mejor y mayor inclusión social? Uno clave que hemos dicho por varios años es la desconexión que existe entre crecimiento y generación de empleo. La economía venía desacelerada desde antes de la pandemia en el país. En el 2019 tuvimos la tasa de crecimiento de la producción más baja de las 2 últimas décadas, con excepción de la crisis 2008-2009. Pero además eso se acompañó de una pérdida neta de puestos de trabajo, es decir, se crearon menos que la población que entra a necesitarlos en el país. La consecuencia esperable de esto es que terminamos 2019 y comenzamos 2020 con desempleo en niveles históricos. Hay más gente en el mercado buscando trabajo, pero los puestos creados en el país son insuficientes para absorber a esas personas y por tanto hay mayor subempleo y mayor desempleo, que llegó a un 12.5% en el primer trimestre del 2020, aún antes del impacto de la pandemia. La falta de oportunidades de trabajo incrementa la informalidad que existe en el país. En este informe se elaboró un concepto de informalidad ampliada que incluye cuando un empleo formal tiene incumplimiento de garantías laborales, sobre todo en cuanto a salario mínimo, jornadas y cobertura de la seguridad social. Bajo ese concepto, la informalidad del país pasaría del 46%, que es oficial en las mediciones del INEC, a un 55% de las personas ocupadas. Para ilustrar esto, en este gráfico vamos a ver la cantidad de personas ocupadas informales con este concepto en algunas categorías y principalmente en azul el porcentaje de ese grupo que se puede considerar informal. Como vemos, por ejemplo, en el servicio doméstico, 9 de cada 10 personas son informales. Y entre personas asalariadas de empresas, donde no se esperaría que se incumplan derechos laborales, un 43% es informal, cerca de 625,000 personas. En el último piso, según la metáfora que venimos describiendo, están la estabilidad y la solvencia económicas con que el Estado puede estimular la producción o hacer inversión social en el país. En esa materia, la situación ya era insostenible antes de la pandemia. ¿Cuáles amenazas tenía el financiamiento público? Con una crisis fiscal ya por varios años, el país aprobó una reforma en el año 2018. El 2019 fue apenas un periodo de transición que mostró un primer efecto, el aumento en los ingresos del Estado. Como vamos a ver en este gráfico, en comparación a los años previos, en 2019 el crecimiento de los ingresos tributarios aumentó en casi todos los tipos de impuestos. A pesar de ese aumento, los resultados no fueron los esperados. Cerramos el 2019 con un mayor déficit fiscal en muchos años y con el mayor nivel de deuda pública también. Esto por dos cosas principalmente. Desde la crisis del 2008-2009, el déficit que vemos a la izquierda en los gráficos se ha cubierto sobre todo con deuda creciente, la que vemos a la derecha, sobre todo deuda de alto costo y malas condiciones. Además, la estructura del gasto que tenemos que tocar es muy inflexible y deja poco espacio de maniobra. ¿Por qué esta debilidad fiscal es un riesgo? Además de permitir la inversión social pública y los servicios públicos, en los hogares más pobres el aporte del Estado es central y eso requiere finanzas sanas. Veamos aquí cómo se compone el ingreso disponible de un hogar en Costa Rica. Los ingresos laborales son la mayoría, lo que vemos en azul, pero también hay otros ingresos como las transferencias estatales, ya sea en dinero o en especie y servicios que reciben los hogares, lo que vemos en naranja. Así es como se compone este ingreso en los diferentes grupos de menor a mayor. Si vemos el peso de las transferencias estatales, para el grupo más pobre, el 20% más pobre, representa un 16% de su ingreso disponible. Es la segunda fuente de ingreso en los hogares más pobres. En un momento de falta de oportunidades laborales, ese aporte es relevante para contener una mayor pobreza, con o sin crisis. Recapitulando este mensaje, antes de la pandemia, el desarrollo humano costarricense era un edificio frágil,
con una base material comprometida, una estructura productiva dependiente y desarticulada, serios problemas para generar oportunidades a las personas y unas finanzas públicas insostenibles para alimentar la política pública. El siguiente mensaje refiere al sistema político que administra este edificio, que estaba superando antes de la pandemia un bloqueo de varios años en el Poder Legislativo y en las relaciones entre este y el Poder Ejecutivo. Aunque eso es positivo, no evitó adversidades para mejorar el aporte de la democracia al desarrollo. El informe anterior ya había señalado duras condiciones que dejó el resultado electoral. El Ejecutivo llega con pocos votos de respaldo, con la menor representación legislativa para un gobierno y en un Congreso altamente fragmentado. ¿Cómo reaccionó el sistema político? Contrario a lo esperado, hubo una amplia cosecha de leyes en la última legislatura de mayo 2019 al 2020, que terminó como el segundo periodo más productivo en 34 años. De las 159 leyes que se aprobaron, 100 son leyes sustantivas, es decir, que impactan el desarrollo humano de alguna forma. Es la cifra más alta en esos 34 años, como vemos en azul en este gráfico. E incluso sucedió en un año con un directorio legislativo de oposición. Hubo además una mayor responsabilidad fiscal en las leyes aprobadas. Como vamos a ver ahora, casi la totalidad de leyes sustantivas que se aprobaron asignan recursos para los nuevos derechos y obligaciones que define, algo que no hacemos usualmente y genera presión fiscal en el país. Eso no pasaba desde los años 80, como vemos también en el gráfico en azul. Es importante que digamos que estos indicadores no analizan la calidad o la progresividad que tienen las leyes, solo demuestra que un acuerdo funcional permitió una alta producción. Pero esta productividad no evita que haya un escenario político complejo desde antes de la pandemia. Se enfrentaron importantes grados de conflictividad social, particularmente en la discusión fiscal. ¿Cuáles factores comprometían al sistema político? Desde muy temprano este Ejecutivo ha tenido bajos niveles de apoyo ciudadano. En el gráfico vemos el porcentaje de opiniones positivas sobre los gobiernos y vamos a observar hasta la última medición del 2019. Se nota apenas una débil recuperación en los niveles bajos de apoyo que tuvo esta administración desde sus inicios en esos 2 años. Cabe notar que esto ya parece un patrón normal en las 2 administraciones previas también. Menos apoyo ciudadano a sus gobiernos. Al mismo tiempo, esta administración es la segunda con más protestas sociales en sus 2 primeros años, desde que lo registramos en 1992. En este gráfico vamos a ver en verde las protestas que llamamos disuasivas, declaraciones públicas, comunicados de prensa, por ejemplo, y en naranja las que llamamos confrontativas, como bloqueos, huelgas, mítines y marchas. Entre 2018 y 2019, tanto la cantidad de estas últimas como la brecha que se ve entre ambas solo se compara con la coyuntura del combo del ICE a inicios del siglo. Es decir, que pese a algunos acuerdos funcionales que permitieron desentrabar el sistema político, hay debilidades en los fundamentos, en particular para resolver los problemas de fondo que hemos repasado en toda esta primera parte. La primera sección nos mostró la vulnerabilidad que tenía el desarrollo humano para recibir una crisis. No era posible, por supuesto, predecir el tipo de crisis que vendría, pero sí sabíamos que había un caldo de cultivo que nos dificulta reaccionar como sociedad, pese a todas las fortalezas históricas que tiene el país. En la siguiente sección vamos a ver cómo en ese contexto la pandemia nos produce el golpe productivo, fiscal y social potencialmente más grave de la historia moderna del país. Es muy pronto para medir todos los efectos que va a tener la crisis hacia el final, pero con solo los primeros meses ya se puede registrar que hay un rápido impacto negativo sobre el desarrollo humano, y ese es el siguiente mensaje. Este informe no analizó el tema epidemiológico, pero hay que dar ese contexto, por supuesto. A partir de marzo, el 6 de marzo, el país comienza a registrar casos positivos de COVID-19. En este gráfico vamos a ver la tendencia en casos diarios nuevos registrados con al menos 3 fases que se notan. La primera, con niveles de contagio diario muy bajos, entre marzo e inicios de junio particularmente. Con la reapertura de actividades,
comienza un crecimiento muy importante, que se detiene un poco en agosto por fuertes restricciones momentáneas, pero alcanza a mediados de septiembre los valores más altos que hemos registrado. Y hay una tercera fase que está en marcha todavía al cierre de la edición de este informe, con valores altos, pero que oscilan y no superan los de la fase anterior. La situación no es uniforme en el territorio. Aquí vemos la tasa de casos por cada 1.000 habitantes para cada cantón hasta el 16 de octubre. La incidencia es mayor en algunos cantones costeros y fronterizos, como vemos, pero principalmente en el centro del país. Como se dijo en la primera parte, la pandemia afecta de manera importante el centro de mayor población y actividad económica. ¿Cómo está golpeando esta pandemia la ya frágil y desacelerada economía nacional? En el gráfico vemos el nivel del índice mensual de actividad económica. Solo en los primeros 3 meses de la pandemia, la economía retrocedió en capacidad productiva aproximadamente 5 años. El impacto fue muy notorio para algunos sectores en particular. Comparando el periodo marzo-julio de este año con el mismo en el año 2019, la caída en el nivel de actividad económica fue particularmente grave para los sectores relacionados con el turismo, el transporte, el ocio, el comercio en general. De hecho, la mayor caída fue en alojamiento y servicios de comida, un 54% con relación a sus niveles de un año atrás. Eso significó menos ingresos para el Estado, menos recursos que distribuir y gastos urgentes para atender los impactos de la pandemia. Y esto le dio un duro golpe a las finanzas públicas que ya estaban débiles. En el gráfico vamos a ver el resultado financiero del gobierno central, la diferencia entre ingresos y gastos en 2018 y 2019, siempre negativos, pero en enero y febrero se nota en 2020 una leve mejora producto de la reforma fiscal. A partir de marzo, la situación empeora y el déficit se amplía conforme avanza el año. Para los hogares, el efecto ha sido notorio en el empleo y sus ingresos. ¿Cuáles impactos sociales inmediatos ha tenido la pandemia en la gente? En solo el segundo trimestre de este año, el desempleo se duplicó, llegando a la tasa récord del 24%, con más de 255,000 nuevas personas desempleadas solo en ese trimestre. Como vemos, la mayor afectación es en las mujeres, 10 puntos porcentuales por encima del desempleo de los hombres. Por supuesto que el reflejo en pobreza fue inmediato. Con la medición de octubre del INEC, las cifras de pobreza por ingreso, que tenían cerca de 25 años de rondar el 20% de los hogares, pega un salto al 26.2%, un nivel que no se veía desde hace casi 30 años en el país y que solo capta todavía la situación hasta julio del periodo de pandemia. Algo que va a tener repercusiones en el largo plazo es el rezago educativo que generó pasar a educación a distancia con la gran brecha digital que tiene Costa Rica. En una encuesta hecha a cerca de 42,000 docentes en todo el país, la mayoría, los que vemos en naranja en este gráfico, reportó no tener formación sobre el uso de herramientas virtuales para la enseñanza, en especial los que enseñan en los primeros niveles educativos. En suma, la pandemia ha tenido rápidos impactos en las condiciones de vida de gran parte de la población y sabemos que no es posible todavía conocer cuál va a ser su alcance final. Según el siguiente mensaje clave, en medio de esa profunda crisis, las intervenciones del sistema político por el momento han respetado las normas básicas de un Estado democrático de derecho. Eso no evita que tengamos retos cada vez más complejos conforme avanza la crisis. Lo siguiente es, por tanto, una lectura parcial de un aspecto que está en desarrollo y es cambiante. ¿Cuáles respuestas dio el sistema político para afrontar la pandemia? Fue necesario tomar medidas, por un lado, para tratar de contener los contagios, evitar muertes y la saturación de los sistemas de salud del país. Por otro, para tratar de mitigar los impactos sociales y económicos de la pandemia. Desde el 6 de marzo y hasta agosto se habían decretado 513 medidas para atender esta situación en el país.
¿Quiénes las tomaron? En este gráfico que sigue vamos a ver las entidades públicas según la cantidad de medidas que dictó cada una. El tamaño de los círculos es esa cantidad. Y las líneas son las alianzas institucionales que se dieron para tomar esas medidas. Sobresale, por supuesto, el Poder Ejecutivo, particularmente Ministerio de Salud, Gobierno Central, la Comisión de Emergencias y la Caja Costarricense del Seguro Social, como corresponde en una emergencia sanitaria como la que enfrentamos. Hay una menor presencia de otras entidades como las encargadas de la política económica, por ejemplo, y otros sectores. Una de las medidas más importantes en este contexto ha sido el bono proteger, un subsidio temporal que ha llegado a las personas afectadas laboralmente por la pandemia. Desde abril y hasta agosto se habían recibido casi 1 millón de solicitudes para este bono. Como vemos en el gráfico, se trata de una proporción mayor de mujeres que de hombres. También más personas con bajo nivel educativo. 7 de cada 10 tienen secundaria incompleta o menos. Y la mayoría son trabajadores o trabajadoras informales, independientes o que fueron despedidos en este contexto de pandemia. Al cierre de este informe, se le había otorgado el bono al 59% de las personas solicitantes. El Poder Legislativo también tuvo que tomar decisiones y lo hizo en parte con una alta cohesión partidaria. En este gráfico vemos arriba las jefaturas de fracción de cada uno de los partidos y abajo todos los diputados y diputadas. En los votos sobre leyes que tuvieron relación con atender la pandemia, casi todos y todas coincidieron con su jefatura de fracción, con la notable excepción de un partido, el PUSCO. La Asamblea también adaptó sus procedimientos y algunas de las leyes de este periodo rompieron récords legislativos y se negociaron y aprobaron en cuestión de días. Esa armonía, cabe decir, se fue desvaneciendo conforme avanza la crisis y las implicaciones de largo plazo de esa normativa es algo que habrá que analizar aparte y con el tiempo. Todo lo anterior no ha estado exento de reacciones en la ciudadanía y de muchas tensiones, en particular en torno a cómo tratar el tema fiscal o el financiamiento para afrontar esta crisis. ¿Qué respuesta ha tenido la ciudadanía en los primeros meses de esta situación? En los primeros 7 meses del año se registraban 101 protestas sociales. Con base en 28 años de registro del Estado de la Nación, este gráfico que vemos presenta una proyección estadística del número de protestas que habrían existido en un escenario sin pandemia. Pero en azul tenemos el dato real. La pandemia detuvo la tendencia momentáneamente, creó entre marzo y abril una tregua relativa y sin embargo a partir de mayo comienza a aumentar. Esto sobre todo por protestas ya contra las medidas para atender la pandemia misma o pidiendo atención sobre sus efectos en diferentes sectores. Pese a ello, en términos más generales, el respaldo ciudadano a la democracia ha resistido por ahora el embate de esta crisis. No se trata, lo que vemos en el gráfico, del apoyo a un gobierno en particular, sino al sistema político democrático mismo. Incluso entre abril y agosto, las 2 últimas mediciones que tenemos, aunque hay una reducción en el apoyo al sistema político, se mantiene en un nivel alto, sobre todo si lo comparamos y tomamos en cuenta lo que ha pasado en lo que va del siglo XXI. Por supuesto que conforme avance la crisis habrá que dar seguimiento a ese indicador. En suma, toda la sección anterior nos mostró que la pandemia ha tenido fuertes impactos en el desarrollo humano, que por el momento el sistema político ha dado respuestas democráticas, pero que conforme avanza la crisis, las fragilidades son cada vez mayores. ¿Qué se puede hacer? Lo grave de esta crisis obliga al Estado de la Nación a ser propositivo, aportar herramientas que apoyen el debate y las decisiones para atender tanto lo inmediato como los problemas de más larga data. En esta última sección, el Estado de la Nación pone a disposición investigaciones novedosas y útiles para abordar los desafíos que enfrenta el desarrollo humano. Hay cosas que se pueden hacer. Para empezar, el uso de información puede contribuir a dar respuestas precisas a la situación generada por la pandemia en el país.
Por ejemplo, se puede diseñar y optimizar la política social en la crisis usando una herramienta que ya existe, el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, o SINIRUBE. El SINIRUBE es una base de datos clave para la política social que toma registros de varias instituciones e integra datos sobre la población objetivo y beneficiaria de los programas sociales selectivos, entre otros aspectos. Registra cerca del 70% de la población nacional. Con esa fuente, este informe realizó simulaciones para identificar cómo pueden afectarse los hogares más vulnerables por la crisis. Por ejemplo, a cerca de 732,000 hogares que son catalogados como no pobres en el SINIRUBE se les aplicó una simulación de un shock. ¿Qué pasa si el hogar pierde una persona ocupada? En ese escenario, más de 261,000 hogares pasan a ser pobres. Eso es algo que están viviendo ya miles de hogares en este momento en el país. Después de eso, hicimos una simulación de un impacto positivo en ese mismo grupo de hogares que habían caído en la pobreza al perder una persona ocupada. Con un bono similar al del bono Proteger, 60,000 colones, el 7% de esos hogares salen de la condición de pobreza. Y con un bono de 125,000 colones, una cuarta parte deja de ser pobre. Pero se debe notar que en ambos casos la mayoría se mantiene en la pobreza. Eso evidencia que junto a cualquier bono se deben reforzar las estrategias para la recuperación del empleo y de los ingresos de estos hogares. También es posible analizar el efecto de algunas medidas. El Estado de la Nación ha venido trabajando con la base de datos de la aplicación Waze como una aproximación a la movilidad de personas, esto con apoyo del MOP y del Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada. Con esa fuente se estudió el impacto de las restricciones de tránsito y su asociación con los contagios de COVID-19. En este gráfico que sigue vamos a ver cómo las restricciones cambiaron la movilidad. Esto midiendo cuánto disminuyeron los niveles de congestión vial con relación a los 2 primeros meses del año antes de la pandemia, enero y febrero. Una primera etapa va desde que inician las restricciones en marzo hasta Semana Santa, en que se llegó a un 94% menos de congestión vial que en los 2 meses previos a la pandemia. Cuando se flexibilizan las medidas, la movilidad comienza a crecer, pero se mantiene entre mayo y junio en cerca de la mitad del nivel de congestión vial de un periodo normal. Luego los contagios crecieron y se decretó una semana de cerco epidemiológico en la GAM. Eso llevó a niveles de un 88% menos de movilidad y congestión vial que antes de la pandemia. Y por último, una nueva fase de apertura con algunas restricciones fuertes en agosto, pero que hasta octubre mantiene niveles cercanos a un 45% de la congestión vial que presenta el país en momentos previos a la pandemia. Pero no solo cambió el nivel, sino también los patrones territoriales de la movilidad. En 2019, los 8 cantones que ustedes ven en el mapa formaban un conglomerado con altos niveles de congestión vial. Es ahí a donde están los flujos viales más importantes y pesados del país. Para enero, febrero y marzo se mantienen esos conglomerados con la aparición de Siquirres, que por arreglos de carretera tuvo mucha congestión en ese periodo. Pero a partir de abril, en el ejercicio ya no aparece ningún conglomerado de cantones que muestre una relación espacial significativa. Es decir, la evidencia muestra que las restricciones cumplieron el objetivo de reducir el desplazamiento de la población en el territorio. También se establecieron asociaciones entre la presencia de casos nuevos de COVID-19, la congestión vial y otros aspectos con modelos de regresión. En este gráfico lo que vamos a ver hacia la derecha son los factores o variables que están asociados con un aumento de casos de COVID y a la izquierda los que se asocian con menos casos. En primer lugar, lo que vemos en la primera línea es que hay una coincidencia entre altos niveles de congestión vial con zonas que también presentan altos niveles de contagio. Eso demuestra que las limitaciones a la movilidad son un mecanismo relevante en el control de la pandemia. También se encontró relación positiva entre contagios y otros aspectos.
Por ejemplo, la densidad poblacional, la cantidad de población no asegurada, la informalidad, el nivel de actividad económica, por ejemplo, medido por patentes, o el porcentaje de población que cambia de cantón para ir a trabajar. Todos estos aspectos que probablemente dificultan el cumplimiento estricto de las medidas de distanciamiento que se requieren. Esos resultados fueron estadísticamente significativos en 44 cantones. Eso nos demuestra que las restricciones tienen efectividad, pero no por igual en todo el territorio, y que las medidas diferenciadas son muy importantes. El último mensaje de este informe presenta investigaciones enfocadas en alimentar la política pública, en aspectos estratégicos de más largo plazo sobre los cuales se requiere y se puede actuar. Veamos 2 ejemplos. En primer lugar, gracias a insumos como el registro de variables económicas del Banco Central, se puede investigar la estructura productiva regional como una red de transacciones y tomar decisiones sustentadas en materia de fomento productivo. Anteriormente mencionamos al inicio de esta presentación que había una gran dependencia económica de una región, la GAM, y de un sector, el comercio. Pero ¿qué pasa si unimos ambas? Como vemos en este círculo, el sector comercio de la gran área metropolitana. Por ese pasan la mayoría de transacciones económicas del país. Todo lo demás que vemos son los diferentes sectores económicos de las diferentes regiones. Y lo que vemos en color naranja nos va a indicar cuáles mostraron un nivel alto de dependencia con respecto al comercio de la gran área metropolitana. Eso es una gran vulnerabilidad. Si se cae el comercio del centro del país, hay un impacto en toda la economía, tal como parece estar sucediendo a primera vista durante la pandemia que estamos viviendo. El análisis también nos permite ver la dinámica interna en las regiones. Por ejemplo, veamos la región Huetar Norte. En el gráfico vemos sus principales sectores. El tamaño de los círculos es el peso que tienen en las ventas de la región y las líneas son los vínculos entre ellos o las transacciones, que las mayoritarias, las más gruesas, se dan principalmente entre el sector comercial y agrícola, aunque también hay otros sectores interesantes, por ejemplo, intensivos en conocimiento. Con información de ese tipo, una política de reactivación puede poner esfuerzo en aprovechar y fortalecer los vínculos internos que ya existen en cada una de las regiones del país. También es posible sustentar en datos las políticas sobre reducción de emisiones, sobre todo en la flota vehicular, que es nuestro principal emisor. Gracias al apoyo de RITEVE SIC, se analizaron los resultados de revisión técnica vehicular de 5 años, que en conjunto con otras fuentes nos permitieron precisar objetivos para la política pública en esta materia. En el primer gráfico vamos a ver que en cantidad la mayoría de unidades son los automóviles de gasolina. Por supuesto, el mayor recorrido diario lo hacen las unidades de transporte público, las que vemos en naranja, taxis, autobuses, por ejemplo. Pero si combinamos la cantidad con el recorrido diario, los vehículos particulares son los que recorren en conjunto más kilómetros de viaje en el país. Por eso, para reducir emisiones y presas, hay que pensar en reducir la masa de vehículos particulares que tenemos. Sin embargo, si consideramos solo las emisiones de CO2, de dióxido de carbono, lo que nos hemos comprometido a reducir como país por el cambio climático también, el problema está en otro lado. Se puede estimar que los vehículos diésel aportan mucho CO2 para la cantidad de vehículos que son. Los diésel son solo el 20% de todos los vehículos que recorren el país, pero son los responsables de poco más de la mitad de las emisiones de CO2. Es cierto que son unidades grandes que necesitan mucha energía para moverse, pero el estudio encontró también que los parámetros que se les exige a esos vehículos son débiles y poco actualizados, y eso los convierte en otro factor importante para una política para reducir emisiones. Por último, hay 2 problemas a resolver simultáneamente: el impacto de la contaminación en la salud humana y el cambio climático. Pero tomemos 2 de los gases que evalúa la revisión técnica vehicular y veamos qué pasa. Conforme más nuevos son los vehículos, registran menos concentración de CO2, uno de los gases tóxicos que afectan la salud humana, no el único.
Pero para lograrlo, la tecnología lleva a una mayor concentración de CO2 en esos vehículos, principal causa del cambio climático. Eso lo que nos demuestra es que el cambio tecnológico es necesario, pero no suficiente para la reducción de emisiones. La apuesta es otra: parar el crecimiento acelerado de la flota y mejorar el transporte público principalmente. Recapitulando estos dos últimos mensajes, se pueden debatir y diseñar políticas con base en información, tanto para la crisis como para los problemas de largo plazo, y hay herramientas para hacerlo. Hemos visto algunos ejemplos que el Estado de la Nación pone a disposición del país. Es innegable que el país pasa por una situación seria, pero queremos cerrar con un mensaje positivo. Es posible evitar una gran crisis para los próximos años en el país y hay herramientas para impulsar una reconstrucción que sea en favor del desarrollo humano. Pero esto requiere la responsabilidad de los actores sociales y políticos y de la ciudadanía, con dos advertencias particulares. Primero, en el contexto de un proceso electoral cercano, evitar el riesgo de la tentación populista y autoritaria, que en condiciones de crisis es atractiva y muy peligrosa. Y segundo, entender que la salida a la situación actual implica recuperar el terreno perdido, pero no volver a lo anterior. Hay que resolver los problemas de fondo del desarrollo humano y prepararnos mejor para los cambios que afronta el mundo. Como dijo al inicio nuestro director Jorge Vargas Cuyel, esta, que es nuestra portada, es un gesto que no es de derrota. Pese a las graves circunstancias que vivimos, Costa Rica no está condenada a sufrir un retroceso irreversible en su desarrollo humano, y en medio de la tormenta interna hay horizontes. Se pueden buscar adentro, en nuestra propia experiencia, nuestros logros históricos y encontrar luz y caminos, teniendo siempre presentes a quienes suelen ser las caras más visibles y vulnerables de las crisis. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, don Leonardo. En este momento damos por concluida esta actividad, no sin antes reiterarles el agradecimiento por su atención. Que tengan buenas noches.